Resumen de los tipos irracionales. Llamo irracionales a los dos tipos anteriores por el motivo, ya mencionado, de que sus acciones y omisiones no se basan en juicios de la razón, sino en la radical intensidad de su percepción. Esta se dirige en exclusiva a los hechos en su simple sucederse, sin sujetar a ninguna selección mediante un juicio. En este sentido disfrutan los dos últimos tipos de una considerable ventaja sobre los judicativos y nombrados en primer lugar. Los hechos objetivos responden a las leyes y a la casualidad, siendo accesibles a la razón en la medida en que se sujeten a una ley, e inaccesibles para ella en la medida en que sean casuales. A la inversa, podría también decirse que nosotros consideramos sujeto a la ley en los hechos lo que así parece estarlo a ojos de nuestra razón, y casual todo aquello en lo que no acertamos a descubrir regularidad alguna. El postulado de una regularidad universal es un postulado de nuestra razón, pero única y exclusivamente de ella, sin serlo en ningún modo de nuestras funciones perceptivas. Y como éstas nunca se basan en el principio de la razón y de su postulado, son irracionales en su misma esencia, siendo esta la razón por la que también yo las considero irracionales por naturaleza. Pero sería del todo inexacto concebir a estos tipos como irracionales, a cuenta de que ambos subordinan el juicio a la percepción. Lo que en verdad son es empíricos en sumo grado. Se basan en exclusiva en la experiencia, tan exclusivamente incluso como para que sus juicios no puedan la mayoría de las veces seguir el ritmo de sus experiencias. Pero las funciones judicativas siguen pese a todo estando ahí. Todo lo que ocurre es que viven una vida en gran parte inconsciente, y en la medida en que lo inconsciente, pese a estar separado del sujeto consciente, sale una y otra vez a la luz, en la vida de los tipos irracionales se dejan también sentir juicios y elecciones llamativos en forma de lo que parece puro bizantinismo, crítica insensible y una selección en apariencia deliberada de personas y situaciones. Estos rasgos presentan un carácter infantil o aún primitivo, a veces llaman la atención por su ingenuidad y otras por su desconsideración, rudeza y violencia. Una mente racional es fácil que reciba la impresión de que el verdadero carácter de estas personas sería racionalista y calculador en el peor sentido de la palabra. Pero este juicio solo sería válido para su inconsciente, no para su psicología consciente, orientada por entero según sus percepciones y del todo inaprehensible para el juicio racional a cuenta de su naturaleza irracional. A una persona racional puede incluso parecerle que una tal acumulación de casualidades no merece en absoluto el nombre de psicología. De ese juicio desdeñoso se desquita a la persona irracional con la impresión que le causa a su vez a ella el tipo racional, pero no es otra que la de hallarse frente a un individuo que en apariencia solo vive a medias y cuya única meta en la vida parece ser la de poner grilletes racionales a todas las cosas vivas y estrangularlas con sus juicios. Estoy hablando, como es natural, de casos extremos, pero que no por eso dejarían de existir. Desde la perspectiva del tipo racional, el irracional, cuando éste es juzgado a partir de las cosas que le pasan, parece un racionalista de segunda categoría. Pero es que en la vida de este último, lo accidental no son las casualidades, en lo que a estas respecta al maestro es él, sino los juicios y propósitos racionales. Al tipo racional una cosa así le parece poco menos que inconcebible, pero no más inconcebible de lo que al tipo irracional le resulta a su vez encontrarse con alguien que pone las ideas racionales por delante de la vida y de los hechos reales, algo que a él se le antoja poco menos que increíble. Y por lo general no tiene ningún sentido que se haga un esfuerzo por tener con él una discusión sobre cuestiones de principio a este respecto,
porque un entendimiento racional sobre ellas le resulta tan desconocido o incluso tan antipático como impensable le parecería a un tipo racional suscribir un contrato que no previene deberes y obligaciones para ambas partes. Este punto nos lleva al problema de las relaciones psíquicas entre los representantes de tipos diferentes. La relación psíquica recibe en la más reciente psiquiatría el nombre de rapport, tomado del vocabulario de la escuela de hipnotistas francesa. El rapport consiste ante todo en un sentimiento de acuerdo, con independencia de las diferencias que se reconoce existentes. El mero hecho de que se reconozca la existencia de dichas diferencias, con solo que tenga lugar por ambas partes, es ya un rapport, un sentimiento de acuerdo. Si cobramos una mayor conciencia de este sentimiento en un caso dado, descubrimos que no se trata solo de un simple sentimiento en su esencia inaccesible a todo ulterior análisis, sino también de una intuición o de un contenido cognoscitivo que representa el punto de acuerdo de una forma conceptual. Esta representación racional tiene validez para el tipo racional, pero no para el irracional, porque su rapport no se basa en absoluto en un juicio, sino en el paralelismo de lo sucedido, de la realidad viva en general. Su sentimiento de acuerdo consiste en la percepción conjunta de una sensación o intuición. El tipo racional diría que su rapport con el irracional obedece a la pura casualidad. El que las situaciones objetivas, proseguiría diciendo, hayan venido por azar a concordar, explica que se haya producido algo así como una relación humana, pero a partir de aquí nadie podría predecir cuáles serían su validez o duración. Para el tipo racional suele ser motivo de pesar la idea de que la relación solo pervivirá mientras las circunstancias externas coincidan por azar. Pero este hecho, que para él tendría bastante de feo, es justamente en lo que el tipo irracional piensa que radica lo verdaderamente bonito de las relaciones humanas, y como resultado de ello cada uno de ellos ve al otro como un ser incapaz de relacionarse, como una persona en la que no cabe confiar y con la que no sería en absoluto posible entenderse. A un resultado como este ciertamente solo se llega si uno mismo hace un esfuerzo sincero por aclararse la verdadera naturaleza de sus relaciones con el prójimo. Tamaños escrúpulos psicológicos no abundan en exceso, y por eso mismo es frecuente que incluso entre dos personas con puntos de vista del todo incompatibles entre sí, tenga lugar un rapport de la siguiente manera. La primera de ellas presupone, a raíz de una proyección tácita, que la otra opina lo mismo que ella en cuestiones esenciales, y ésta adivina o percibe una coincidencia objetiva de la que la primera no tiene, sin embargo, vislumbre consciente alguna, y cuya existencia negaría también ipso facto, tan ipso facto como la segunda negaría a su vez que la relación entre ambas esté basada en una coincidencia de opiniones a todo el que así se lo sugiriese. Los rapports de este tipo son los más habituales, descansan sobre una proyección mutua, fuente luego de todo tipo de malentendidos. La relación psíquica está siempre regulada en la actitud extravertida por factores objetivos y circunstancias externas. Lo que una persona es dentro de ella misma jamás reviste una importancia decisiva. Para nuestra cultura actual, la actitud extravertida hacia el problema de las relaciones humanas es en principio la determinante. El principio introvertido, como es natural, también existe, pero es visto como una excepción y tiene que apelar a la tolerancia de sus contemporáneos. El tipo introvertido. La actitud general de la conciencia. Como he explicado ya en la introducción, el tipo introvertido se distingue del extravertido por orientarse preferentemente por factores subjetivos, en lugar de, como este, por el objeto y los datos objetivos. En el apartado mencionado indicaba, entre otras cosas, que el introvertido interponía entre la percepción del objeto y sus propios actos una visión subjetiva
que impedía que estos asumieran un carácter acorde con los datos objetivos. Como es natural, es este un caso especial, que mencionaba únicamente a título de ejemplo y cuya finalidad no era más que ilustrativa. Llegados aquí, es obvio que estamos obligados a servirnos de formulaciones más generales. La conciencia introvertida registra también, como no podía ser menos, los hechos externos, pero selecciona la determinante subjetiva como la decisiva. Por ello, este tipo se guía por ese factor que constituye en la percepción y el conocimiento la disposición subjetiva que responde al estímulo sensorial. Dos personas diferentes, por ejemplo, pueden ver un mismo objeto, pero nunca de modo que las dos imágenes así obtenidas sean absolutamente idénticas. Prescindiendo ahora por entero de la distinta agudeza de sus órganos sensoriales y de la ecuación personal, se dan con frecuencia diferencias de grado calado, tanto en la forma en que la imagen percibida es psíquicamente asimilada como en el grado de dicha asimilación. Pero mientras que el tipo extravertido apela con preferencia a lo que recibe del objeto, el introvertido se apoya con preferencia en lo que la impresión externa lleva a constelarse en el sujeto, tratándose de una percepción concreta. Esas diferencias pueden ser, como es natural, muy leves, pero en la economía psicológica como un todo se hacen notar en grandísima medida, en concreto en forma de una reserva del yo. Adelantándome desde ahora mismo a los acontecimientos, debo decir que esa forma de entender esta actitud que, siguiendo Wei Ninger, se complace en adjudicarle epítetos como los del filáutica, autoerótica, egocéntrica, subjetivista o egoísta, me parece estar incurriendo en un error de principio, tanto en su intelección como en su apreciación de la misma. Todos esos adjetivos no son más que un reflejo de los prejuicios que la actitud extravertida abriga frente a la naturaleza introvertida. Nunca hay que olvidar que percepción y conocimiento, además de ser objetivos, están siempre, cosa que la forma extravertida de ver las cosas olvida demasiado a menudo, subjetivamente condicionados. El mundo no solo existe en sí y por sí, sino también tal y como a mí se me manifiesta. Es más, en rigor, carecemos de todo criterio al que recurrir a fin de valorar un mundo que no fuera asimilable por el sujeto. Si pasáramos por alto el factor subjetivo, la posibilidad de un conocimiento absoluto, ya no admitiría dudas y estaríamos otra vez siguiendo la senda de ese positivismo vacío y chato que afeó el paso al nuevo siglo y con ella la de esa inmodestia intelectual que constituye el preludio de toda insensibilidad y una violencia no menos arrogante y obtusa. Otorgando un valor desproporcionado a la capacidad de conocer las cosas objetivamente, reprimimos la importancia del factor subjetivo, la importancia del sujeto en cuanto tal. ¿Y qué es el sujeto? El sujeto es el hombre, el sujeto somos nosotros. Solo un enfermo se olvidaría de que el conocimiento implica un sujeto y de que no puede haber conocimiento ni por tanto ningún mundo ante nosotros allí donde no haya alguien que diga conozco, expresando así a la vez con esa misma aserción la limitación subjetiva que afecta a todo conocimiento. Otro tanto vale para todas las funciones psíquicas, implican un sujeto con la misma necesidad que reclaman un objeto. Desde nuestra actual apreciación extravertida de las cosas, lo normal es que el adjetivo subjetivo suena a veces poco menos que como un reproche, y que si esta misma palabra hace aparición en la construcción meramente subjetivo, pase directamente a convertirse en una arma peligrosa con la que agredir a todos los no suficientemente persuadidos de la incondicional superioridad del objeto. De ahí que debamos tener muy claro lo que con ella quiere significarse en estas páginas.
Con la expresión factor subjetivo designo esa acción o reacción psicológica que se fusiona con el efecto operado por el objeto en un hecho psíquico nuevo. En la medida en que ese factor ha venido manteniéndose en gran medida idéntico a sí mismo, desde tiempo inmemorial en todos los pueblos del orbe, como consecuencia de que las percepciones y cogniciones elementales hayan sido y continúen siendo, digámoslo así, las mismas en todo tiempo y lugar, es una realidad cuyos fundamentos son tan sólidos como los del objeto externo. Si no lo fuera, ni tan siquiera cabría hablar de una realidad permanente, y en lo esencial invariable, y todo entendimiento de lo transmitido por la tradición sería imposible. En dicha medida, por tanto, el factor subjetivo es un dato tan absolutamente innegable como la extensión física del océano o el radio de la Tierra, y en esa misma medida debe reconocérsele una dignidad idéntica a la de todas esas magnitudes que, al poseer un radio universal de acción, nunca, de ningún modo, cabe excluir de los cálculos. Es la otra ley cósmica, y quien se basa en ella lo hace sobre un fundamento no menos seguro ni menos duradero o válido que el de quien apela en su lugar al objeto. Pero al igual que los objetos y los datos objetivos, sujetos como están a la caducidad y el azar, no pueden permanecer jamás siempre idénticos a sí mismos. El factor subjetivo está también sometido a alteraciones y azares individuales. Y de este modo, su valor es también meramente relativo. El desarrollo desproporcionado del punto de vista introvertido en la conciencia, en efecto, no conduce a un uso mejor o más válido del factor subjetivo, sino a una subjetivización artificial de aquella, una subjetivización a la que ya no puede ahorrársele el reproche de meramente subjetiva, y que de producirse encuentra su antídoto desubjetivizador en una actitud exageradamente extravertida, para la que Weininger reserva merecidamente el apelativo de misáutica. Pero como la actitud introvertida se basa en una condición universal, realísima y absolutamente necesaria de la adaptación psicológica, apelativos como filáutica, egocéntrica y similares son en cambio inapropiados y merecedores de reproche en su caso, porque con ellos está dándose alas al prejuicio de que lo único de que aquí se estaría hablando es de nuestro queridísimo ego. Ninguna hipótesis estaría aquí más desencaminada que esta, pero es muy frecuente encontrarse con ella cuando se analiza los juicios que el extravertido pronuncia sobre el introvertido. Este error de ninguna manera quisiera yo cargárselo a la cuenta de este o aquel extravertido concretos, sino más bien de la forma extravertida de ver las cosas reinante en la actualidad, que lejos de circunscribirse al tipo extravertido en exclusiva, es defendida también por el tipo opuesto, muy en detrimento de sus intereses. A este último tipo puede incluso hacérsele con razón el reproche de que actuando de ese modo está conduciéndose deslealmente hacia su propia naturaleza, cosa que en ningún caso cabría recriminar a su opuesto. La actitud introvertida se orienta normalmente por la estructura psíquica que le ha sido conferida por herencia, una magnitud que es inherente al sujeto, pero a la que en ningún caso ha de considerarse como sin más idéntica al yo de éste, cosa que sí estarían haciendo los apelativos más arriba mencionados, porque como tal estructura es anterior a todo desarrollo de un yo. Los límites del sujeto en verdad subyacente, es decir, de sí mismo, son mucho más amplios que los del yo, porque a diferencia de éste, que en lo esencial no es más que el centro de la conciencia, el sí mismo comprende también lo inconsciente. Si el yo fuera idéntico a sí mismo, no habría forma humana de explicar a qué es debido que en sueños podamos a veces hacer aparición bajo aspectos completamente distintos y con significados del todo diferentes. Pero
Una de las peculiaridades características del introvertido consiste justamente en esa identificación, siguiendo en no menor medida sus propias tendencias que los prejuicios generales. El introvertido confunde su yo con su sí mismo y lo eleva a la categoría de único sujeto del proceso psíquico, incurriendo así en esa mórbida y ya mencionada subjetivización de su conciencia que lo enajena del objeto. La estructura psíquica es eso que Simón y yo hemos llamado respectivamente NEME o inconsciente colectivo. El sí mismo individual es una porción, extracto o representante de un patrón de proceso psíquico que está presente en todas partes, en todos los seres vivos, con las variaciones correspondientes, y que reaparece de modo innato en todos y cada uno de los individuos. Al patrón innato de comportamiento viene llamándosele instinto, desde muy antiguo, y al patrón o esquema de aprehensión psíquica del objeto yo he propuesto que se le llame arquetipo. Lo que hay que entender por instinto, estoy autorizado a darlo por sabido. Con los arquetipos la cosa cambia. Lo que entiendo por este término coincide con lo que, apoyándome en la obra de Jacob Burckhardt, he llamado imagen primigenia. El arquetipo es una fórmula simbólica que entra en funcionamiento siempre que, o bien, no hay aún presente ningún concepto consciente, o bien tales conceptos no son en absoluto posibles por razones internas o externas. Los contenidos de lo inconsciente colectivo están representados en la conciencia en forma de marcadas tendencias e ideas muy claras sobre las cosas. Lo normal es que el individuo piense que están provocadas por el objeto, lo que constituye una equivocación, porque su verdadero origen hay que buscarlo en la estructura inconsciente de la psique, limitándose el influjo ejercido por el objeto, nada más que a activarlas. Esas tendencias e ideas subjetivas son más poderosas que el influjo objetivo, y al poseer un superior valor psíquico, se superponen a todas las así como al introvertido le resulta inconcebible aceptar que el objeto tenga que ser siempre lo decisivo. Para el extravertido supone igualmente todo un enigma entender de qué modo un mero punto de vista subjetivo podría revestir más importancia que la situación objetiva, y sin que nada pueda evitarlo acaba por llegar a la conclusión de que el introvertido no es más que un incurable egoísta o un fanático doctrinario. En los últimos tiempos barajaría la hipótesis de que es víctima de un complejo inconsciente de poder. Es indudable que el mismo introvertido viene a alimentar estos prejuicios del extravertido con su característica forma de expresarse, que con sus afirmaciones categóricas y sus precipitadas generalizaciones dan impresión de descartar la entrada a cualquier otra opinión contraria a la suya. La misma seguridad e inflexibilidad de su juicio subjetivo superpuesto a priori a todo dato objetivo se basta, por lo demás, para transmitir una impresión de acusado egocentrismo. Frente a este reproche, el introvertido suele casi siempre quedarse sin argumentos, porque lo cierto es que lo ignora todo de los supuestos inconscientes, aunque normalmente aceptados por todos, en que se basan sus juicios o sus percepciones subjetivas. Acomodándose a los usos de la época, dirige su búsqueda hacia el exterior, en lugar de escudriñar el trasfondo de su conciencia. Y así además tiene la desgracia de padecer una leve neurosis. Esta es señal de una identidad inconsciente muy avanzada del yo con el sí mismo, con lo que la importancia de éste se ve reducida a cero, y la de aquel incrementada sin mesura.
El poder incuestionable y universalmente determinante del factor subjetivo es entonces concentrado a presión en el yo, generándose un afán desmedido de poder y un egocentrismo de tintes absolutamente ridículos. Toda psicología que reduce el ser del hombre al instinto inconsciente de poder tiene en este talante su punto de partida. Muchas de las faltas de buen gusto de Nietzsche, por ejemplo, tienen su razón de ser en esa subjetivización de la conciencia. La actitud de lo inconsciente. El predominio del factor subjetivo en la conciencia implica una infravaloración del factor objetivo. El objeto carece de la importancia que debería en propiedad tener y de desempeñar, como lo hacía en el caso del extravertido. Un papel inflado en exceso pasa en la actitud introvertida a tener demasiado poco que decir. Conforme la conciencia del introvertido se subjetiviza y se concede al yo una importancia que en realidad no tiene, el objeto va siendo puesto a la larga en una situación del todo insostenible. El objeto es una magnitud de incuestionable poder, mientras que el yo es una entidad muy limitada y frágil. Las cosas serían diferentes si el contrapuesto al objeto fuera el sí mismo. Sí mismo y mundo son magnitudes inconmensurables, por lo que una actitud introvertida normal tiene el mismo derecho a existir y la misma validez que una actitud extravertida también normal. Pero si el yo se arroga los derechos de sujeto, el influjo del objeto pasa de forma natural a experimentar una intensificación inconsciente. Que las cosas han cambiado en esta dirección se advierte en que el objeto y los datos objetivos, pese a los esfuerzos, a veces del todo compulsivos, realizados con el fin de asegurar al yo una posición de preponderancia, empiezan a ejercer un influjo irresistible sobre el individuo, que se demuestra además tanto más invencible para éste desde el momento en que se adueña inconscientemente de él, imponiéndose así de forma incontenible a su conciencia, a resultas de lo deficitario de la relación del yo con el objeto. Quien pretende dominar las cosas no está adaptándose a ellas. Surge en la conciencia una relación compensatoria con él, que se hace sentir en ella en forma de una ligazón al objeto incondicional e imposible de reprimir. Cuanto más afanosamente busca el yo asegurarse toda clase de libertades, cuanto con más ahínco se esfuerza por ser independiente, afirmar su superioridad y quedar exonerado de toda obligación, tanto más esclavo se vuelve de los hechos objetivos. La libertad de espíritu del sujeto queda sujeta por los grilletes de una denigrante dependencia económica. Su independencia de criterio al actuar hinca una y otra vez temblorosa las rodillas frente a la opinión general. Su pretendida superioridad moral se descubre hundida hasta el cuello en un lodazal de relaciones degradantes. Sus afanes de dominación concluyen en una confesión de impotencia que reclama con voz lastimera ser amada. Quien ahora se hace cargo de las relaciones con el objeto es lo inconsciente, que además hace eso mismo del modo que más apropiado resulta para derribar hasta los cimientos las ilusiones de poder y las fantasías de superioridad de la conciencia. El objeto asume dimensiones terroríficas, no obstante, las maniobras conscientes por desprestigiarlo, y a resultas de ello el yo se aplica con todavía mayor vehemencia a la tarea de divorciarse de él y tratar de mantenerlo bajo su control, terminando por fin por rodearse de todo un sistema formal de seguros, como acertadamente lo llama Adler, con los que intenta procurarse al menos una engañosa ilusión de superioridad. Pero con este paso el introvertido se divorcia definitivamente del objeto, consumiendo por entero sus fuerzas en un sistema de medidas defensivas, por un lado,
y estériles esfuerzos por otro por derrotarlo e imponerse sobre él. Todas esas defensas acaban viéndose sin cesar rebasadas por las irresistibles impresiones que recibe del objeto. Contra su voluntad, éste acaba siempre imponiéndose, desatando en él los afectos más molestos y persistentes y saliendo una y otra vez a su paso. Un enorme trabajo interno es entonces necesario para poder siquiera continuar, y por eso la forma de neurosis típica en este caso es la psicastenia, una patología caracterizada por un lado por una gran sensitividad y por otro por un cansancio crónico y una acusada propensión a agotarse con facilidad. Si se analiza lo inconsciente personal, se observa una gran cantidad de fantasías de poder emparejadas con miedos provocados por objetos poseedores de una animación extraordinaria, de los que el introvertido suele de hecho convertirse fácilmente en víctima. A partir del miedo al objeto, en efecto, se desarrolla una particular forma de cobardía, por la que el sujeto renuncia a hacerse valer o defender sus opiniones por miedo a que el objeto pueda ganar por ello una influencia todavía mayor sobre él. Los afectos intensos de otras personas despiertan sus temores, y el sujeto apenas es capaz de reprimir su miedo a caer sometido al influjo ajeno. Los objetos se revisten a sus ojos de cualidades terroríficas y poderosas que el individuo puede no ser capaz de discernir conscientemente en ellos, pero que cree percibir por medio de su inconsciente. Como su relación consciente con el objeto está relativamente reprimida, ésta discurre ahora a través de su inconsciente, donde se inviste de cualidades también inconscientes. Dichas cualidades poseen ante todo un carácter infantil y arcaico, y como consecuencia de ello la relación con el objeto se vuelve primitiva, y adopta todas esas características por las que se distingue la relación primitiva con el objeto. Ocurre entonces como si éste poseyera poderes mágicos. Los objetos nuevos generan recelo y desconfianza, como si albergaran peligros desconocidos, y los objetos con los que la persona está familiarizada desde antiguo quedan ligados a su alma como si fueran hilos invisibles. Todo cambio supone un fastidio, cuando no directamente un peligro, pues parece implicar una animación mágica del objeto. Su ideal sería una isla en la que no cambiara nada, a lo que no se concediese autorización para hacerlo. Auch Einer, la novela de Friedrich Nietzsche, ofrece una ajustada semblanza de esta dimensión del carácter introvertido y permite también penetrar con la mirada en el simbolismo subyacente de lo inconsciente colectivo, en el que aquí no puedo detenerme por no ser en propiedad específico de los tipos y poseer en realidad un carácter general. Particularidades de las funciones psicológicas básicas en la actitud introvertida. El pensamiento. Al describir el pensamiento extravertido, he hecho ya unas breves observaciones sobre el pensamiento introvertido, a las que me gustaría referirme una vez más aquí. Este tipo de pensamiento se orienta ante todo por el factor subjetivo, representado al menos por un sentimiento subjetivo de ser guiado que determina en última instancia todo juicio. A veces cobra también la figura de una imagen en mayor o menor grado acabada, que en cierto modo oficia de criterio. La reflexión puede ocuparse con magnitudes concretas o abstractas, pero en los puntos decisivos se orienta siempre por los hechos subjetivos, por lo que no reconduce de la experiencia concreta a los datos objetivos, sino al contenido subjetivo. Los hechos externos no son ni el origen ni la meta de este pensamiento. Ese, aquel introvertido, así quiere hacerlo ver en muchas ocasiones, y la reflexión empieza y termina en el sujeto incluso cuando describe los más amplios rodeos por el reino de los hechos objetivos.
Por ello, en lo que se refiere a establecer hechos nuevos, el valor de este pensamiento es casi siempre indirecto, porque lo que proporciona, mucho antes que información sobre hechos nuevos, son nuevas perspectivas desde las que contemplar las cosas. Formula planteamientos y teorías e inaugura nuevos caminos e intuiciones, pero su conducta ante los hechos es reservada. Estos le parecen bien mientras cumplan una función ilustrativa, pero no deben desempeñar un papel preponderante. Son reunidos en calidad de evidencias, pero en ningún caso por amor a ellos, cosa que, si alguna vez sucede, tiene lugar únicamente como una concesión al modo extravertido de hacer las cosas. Pero si los hechos no poseen para este pensamiento más que una importancia secundaria, el desarrollo y exposición de la idea subjetiva, la imagen simbólica inicial, con mayor o menor precisión barruntada por su mirada interna, posee en su lugar para él un valor fundamental. Por ello, lo que persigue no es nunca reconstruir intelectualmente la facticidad concreta, sino ir dando forma a esa imagen imprecisamente percibida, hasta convertirla en una idea acabada. Quiere llegar a la realidad y ver cómo los hechos externos van encajando en el marco de su idea, y da prueba de su creatividad cuando es capaz de acuñar también esa idea que, no ya siendo previamente oculta en los hechos, constituye sin embargo su expresión abstracta y más ajustada. Considera que ha cumplido su misión cuando la idea que ha creado parece derivarse de los hechos externos, pudiendo a la vez ver probada su validez por ellos. Pero al igual que el pensamiento extravertido, no siempre conseguía arrancar a los hechos concretos un concepto empírico aprovechable ni crear hechos nuevos, tampoco el introvertido tiene ahora siempre éxito en traducir su imagen inicial a una idea ajustada a los hechos. Igual que entonces era mutilada la idea y sofocado el significado por la simple acumulación de hechos empíricos, el pensamiento introvertido muestra ahora una peligrosa tendencia a obligar a los hechos a plegarse a la fuerza a su idea, o aún a ignorarlos con el fin de poder seguir sin molestias el curso de sus fantasías. Y en este caso la idea presentada a la vista no puede ya negar su proveniencia de aquella borrosa imagen arcaica que mencionábamos más arriba. Adopta un cariz mitológico que en el mejor de los casos puede transmitir una impresión de originalidad y en los peores de extravagancia, por no ser su carácter arcaico como tal transparente para el especialista no familiarizado con motivos mitológicos. El poder de persuasión subjetivo de una idea semejante suele ser grande, y seguramente será tanto más grande cuanto menos en contacto entre con hechos externos. Aunque al defensor de la idea pueda parecerle que la verdad y validez de ésta se fundan en el escaso material empírico que ha reunido en su favor, en realidad esto no es así en absoluto, porque su poder de persuasión lo recibe de su arquetipo inconsciente, que como tal es y será siempre eternamente válido y verdadero para todos. Pero esta verdad es tan general y hasta tal punto simbólica, que para poder convertirse en una verdad práctica que posea algún valor vital, tiene siempre que ser insertada primero entre los conocimientos en ese momento reconocidos o capaces de suscitar algún tipo de consenso. ¿Qué sería si no, por ejemplo, una causalidad a la que no pudiera identificarse jamás ni en causas ni efectos prácticos? Este pensamiento se extravía con facilidad en la verdad inmensa del factor subjetivo, crea teorías por el mero hecho de crearlas, en apariencia con la vista puesta en hechos reales o cuando menos posibles, pero mostrando una visible tendencia a saltar del reino de lo ideal al de la pura imaginería. Hacen así aparición perspectivas de un gran número de posibilidades,
ninguna de las cuales, sin embargo, se convierte en realidad, creándose por último imágenes que ya no son expresión de ninguna realidad externa, sino meros símbolos, y nada más que símbolos, de cosas directamente incognoscibles. Con ello, adopta este pensamiento un cariz místico y termina siendo tan estéril como esa reflexión que jamás abandona el estricto marco de los hechos objetivos. Del mismo modo como desciende esta al plano de la pura exposición de los hechos, se volatiliza aquel en la representación de lo irrepresentable y de lo que ya no puede expresarse ni siquiera mediante una imagen. La representación de los hechos posee una verdad incontrovertible por haberse descartado el factor subjetivo y ser los hechos la mejor evidencia de los hechos. Y la representación de lo irrepresentable posee un poder de persuasión inmediato y subjetivo por constituir ella misma la mejor evidencia de su propia existencia. La primera afirma est ergo est y la segunda replica cogito ergo cogito. El pensamiento introvertido llevado al extremo llega a la evidencia de su propio ser subjetivo y el extravertido a la evidencia de su radical identidad con el hecho objetivo. Pero al igual que éste se niega a sí mismo, disolviéndose por entero en el objeto, se despoja a aquel sin excepción de todo posible contenido, contentándose a renglón seguido con su simple existencia. En ambos casos queda de este modo expulsado de la función intelectual el posterior curso de la vida, confinándoselo en el ámbito de otras funciones psíquicas que hasta ese momento han vivido una existencia relativamente inconsciente. La depauperación del pensamiento introvertido en hechos objetivos se compensa con una multitud de hechos inconscientes. Cuanto más se restringen la conciencia y la función intelectual a un círculo estrechísimo y lo más vacío posible de contenido, que sin embargo parece albergar en su seno el entero pleroma de la divinidad, tanto más se enriquece la fantasía inconsciente con una multiplicidad de hechos sacados de un molde arcaico, con un pandemonium de magnitudes mágicas e irracionales, a las que imprime ahora su particular fisonomía, la primera de las funciones que venga a sustituir al intelectual en su papel de vehículo de la vida. Si esta es la función intuitiva, el otro lado pasa a ser observado con los ojos de un Cubin o de un Meiring. Si la función sentimental, afloran relaciones sentimentales fantasiosas y hasta entonces inauditas, y juicios emotivos de carácter contradictorio e incomprensible. Si la función sensorial, los sentidos descubren dentro y fuera del propio cuerpo cosas nuevas, y hasta ese instante jamás experimentadas. Un más atento examen de estos cambios prueba sin dificultad que la psicología primitiva, acompañada de todas sus notas distintivas, ha vuelto a ocupar aquí un primer plano. Como es natural, lo experimentado no es primitivo sin más, sino también simbólico, y cuanto más antiguo y original es su aspecto, tanto más representa una futura verdad. Porque todo lo que de antiguo hay en lo inconsciente apunta a una realidad por venir. En circunstancias normales ni siquiera la transición al otro lado es posible, y todavía mucho menos el paso redentor por el reino inconsciente. La transición se ve la mayoría de las veces obstaculizada por las resistencias conscientes a toda sujeción del yo a la realidad inconsciente, a la realidad condicionante del objeto inconsciente. La situación es la de una disociación, una neurosis, en otras palabras, caracterizada por una consunción de las fuerzas internas y un creciente agotamiento cerebral y síntomas de una psicastenia.